Hola. Bien, vamos a ir dándole tiempo a algunas personas que vayan ingresando a la sala y me gustaría conversar sobre algo fundamental que hoy día se está expandiendo por todo el mundo, que es la biodecodificación. ¿Cómo nace esta disciplina? Esta ciencia, aunque haya muchos detractores por diferentes partes del mundo, lo que importa es, como dijo alguna vez un sabio, los que creen que no se puede, no se interpongan en el camino de aquellos que lo están haciendo. En los años, hoy hay muchos biodecodificadores en diferentes partes del mundo y hay muchos que aducen que son los creadores, son el padre o la madre pero yo creo que es importante honrar siempre a los maestros y a maestros que han dejado la vida, como por ejemplo el doctor Rick Hammer. Rick Hammer, un alemán que en los años 70 estaba descansando en la Riviera Francesa. Su hijo, que estaba también con ellos en el barco, fue asesinado por una bala perdida del príncipe de Saboya. Pasaron unos meses y aproximadamente a los 6 meses de haber fallecido el hijo, el doctor Hammer contrajo cáncer en un testículo y luego, justo para la misma época, a la mujer le sucede lo mismo. Y esto comenzó a generar en el doctor Hammer, que ya era director del hospital de Heidelberg, una gran preocupación, porque él decía esto, pensaba que esto no podía ser casualidad. Y así fue, dedicó toda su vida al estudio de esto y fue el creador de la nueva medicina germánica, que descubrió de cómo se forman en el cerebro determinadas cosas por shocks biológicos, shocks que se producen por vivencias de una fuerte intensidad, vividos en soledad, vividos sin soluciones aparentes y con una angustia o emociones muy fuertes, lo podríamos llamar un alto estrés. Este shock genera determinadas cosas en el cerebro que después serán llamadas glíadas y demás, que a través de los neurotransmisores viajan a distintas partes del cuerpo. Luego de él apareció el doctor y psicólogo, un gran psicólogo, Claude Sabat, que también es detractado en distintas partes del mundo, y como pasa muchas veces por la ignorancia, empiezan a ver estas cosas que se dividen en el mundo, entre los cuales están los grandes admiradores y los defensores y los detractores. El doctor Claude Sabat descubre o empieza a crear, entre tantas cosas, la biología total de los seres vivos. Descubre muchísimas cosas, la unión, la filogénesis, cómo nosotros tenemos programas que están totalmente atados a millones y millones de años. El que nosotros, por ejemplo, el que un ciervo en África retenga el líquido en sus riñones se debe fundamentalmente a programas que tiene desde millones de años, cuando empieza a sentir en su cuerpo que se avecina una sequía. De la misma forma que hoy el coronavirus no toca a los animales, y de la misma forma que en el tsunami, el famoso tsunami del sudeste asiático, murieron mucho menos animales que personas, se debe a que justamente los animales tienen un instinto mucho más desarrollado, un instinto que nosotros hemos perdido por ser seres culturales. El doctor Sabat, al empezar a trabajar sobre la biología total, descubre, entre otras cosas, que hay muchos programas que tenemos desde millones de años, pero también empieza a descubrir que hay programas que generamos, justamente él es alumno de Rick Hammer, y empieza a descubrir que hay programas que nosotros generamos psicológicamente en nuestra niñez y en nuestros primeros 7 años de vida. Algo también parecido decía la doctora Virginia Satir, que en nuestros primeros 7 años es decisivo la formación de nuestra psiquis. Pero acá no termina la cosa.
sino que justamente con todo esto que va apareciendo, Anna Celine Schusterberger, que ya estaba trabajando en paralelo en la psicogenealogía, cómo nuestros ancestros, cómo el árbol genealógico influye en nuestros genes de hoy. Y hoy todo esto de lo que estoy hablando, de todo lo que he traído así históricamente, está en los laboratorios. Y los biólogos están estudiando cómo en nuestros genes no solo está el color de ojos, sino que puede haber enfermedades. Pero lo que hace que esas enfermedades se desaten o no son la herencia de los conflictos. Por ejemplo, vos tal vez puedas llegar a ver que a lo mejor te pasan determinadas cosas en tu vida que parecerían, y es una pregunta que te hago, ¿es posible que estés viviendo cosas que dijeras como, esto no es mío? ¿Cómo es posible que intenté 3 o 4 negocios y siempre quiebro? O voy por la 7ª pareja y sigo teniendo la misma historia. O no estoy pudiendo tener hijos, etcétera. Todo esto también, nos guste o no, tiene que ver con programas que tenemos ya grabados en nuestro inconsciente. De la misma forma que cuando en la famosa guerra de la Triple Alianza, la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, se generó una terrible matanza a nuestros hermanos o a nuestros vecinos paraguayos, se perdieron decenas y centenas de miles de hombres conjuntamente con la guerra del Chaco. Programas posteriores hicieron que muchas mujeres tuvieran muchísimos hijos. Lo mismo podríamos estar hablando de lo que pasó después del Holocausto, y muchos hijos nacieron porque hay un programa de preservación de las especies. Pero también hay un programa que es más pequeño, que es el que me puede venir a consulta a mí o consulta a otros colegas míos, que puede ser, por ejemplo, una artritis, un dolor de cabeza, un cáncer. Entonces, cuando a mí me dicen de cáncer, tendríamos que averiguar primero de cáncer de qué, pero empezar a estudiar la historia familiar, la historia social, la historia cultural, qué es lo que le ha pasado a determinadas edades, etcétera, etcétera. Una de estas cosas que yo te comenté, de las que iba a hablar, es que después apareció alguien maravilloso, un psicólogo llamado Marc Frechet, que descubrió nada más ni nada menos que los ciclos celulares biológicos memorizados. ¿Qué es este tema de los ciclos celulares biológicos memorizados? Los ciclos celulares biológicos memorizados es algo que descubre Marc Frechet, así como yo te conté de esto, que un ciervo puede tener un programa para retener líquido y que un pequeño roedor puede temerle a un zorro y su programa tiene millones de años, de la misma forma nosotros tenemos programas que a lo mejor fueron creados antes que nosotros. Y esto se llama transgeneracional. Por ejemplo, puestos en el cerebro y en las células de tu papá y de tu mamá. Por ejemplo, yo vengo de familiares que en sus ancestros, o sea, mi abuelo y mi abuela, han perdido familiares en el Holocausto. Entonces, muchas personas, muchos doctores se preguntaron qué pasaba, que después de la guerra muchas mujeres tenían preeclampsia o trombofilia o cosas por el estilo que hacían que los hijos nacieran antes, nacieran prematuros o muchas veces morían al nacer. Entonces acá es donde quiero que reflexiones un poco conmigo. Si vos acabás de venir de Venezuela, y no quiero hacer por esto, por favor, nada de política, si acabás de venir de Polonia y en este momento vos viniste de un campo de concentración y viste cómo le abrían el vientre a una mujer para hacer un experimento con su hijo, o veías cómo violaban a tu hermana, o veías
determinados horrores que fueron sufriendo durante los campos de concentración. Te pregunto, ¿no te pasaría nada? Bueno, con el tiempo se ha comprobado que esta influencia en tu psiquis dura muchísimos años. Se creía hasta hace pocos años que esto podía estar grabado en tu inconsciente los 2, 3 primeros años. Después se especuló con 7, pero si en el momento en el que estás por parir, en tu inconsciente está grabado, o antes de parir, está grabada imágenes de horrores, de desastres, muy probablemente esto Freud lo llamaba psicosomática, y es como trabaja el doctor Salomón Selam en lo que es la famosa psicosomática clínica. El doctor Salomón Selam lo recomiendo muchísimo porque sabe muchísimo sobre estos temas. Entonces, a mí me gustaría que vos por unos momentos reflexiones. Veo que están entrando muchísimas personas conocidas que quiero muchísimo y que les pueda servir esto para que puedan observar qué es lo que sucede con mis enfermedades, pero no solamente esto, con los conflictos que yo pueda estar teniendo. Por ejemplo, conflictos del trabajo, conflictos, por ejemplo, con el dinero, conflictos con la pareja. Muy probablemente, si vos empezás a reflexionar sobre conflictos que hoy tenés con tu pareja, empezá a mirar hacia arriba. Empezá a mirar a los conflictos que tuvieron mamá y papá, a los conflictos que tuvieron los abuelos. Y también no lo hagas solo vos, sino que esto es un trabajo en pareja que hay que hacer. Hoy mucha gente dice, mi hijo tiene problemas de conducta. Los problemas más comunes que se suelen llevar, el ADD y tantos otros temas, bueno, no habría que trabajar tanto con los hijos. Primero hay que trabajar con los padres. ¿Qué está pasando con esa pareja que están escondiendo o no diciendo o no terminando de aclarar entre ellos? Porque el hijo no nació con esa experiencia previa. Entonces, si el hijo está teniendo problemas de conducta, hay que ir a mirar para atrás. Y muy probablemente, como me suele suceder en la consulta, si empezás a trabajar, si sos terapeuta y estás mirándome, si empezás a trabajar con los padres, sea lo que fuese, muy probablemente en poco tiempo desaparece en el hijo. Me vas a decir, bueno, pero mi hijo nació con esto, con autismo o con un cáncer, etcétera, etcétera. Sí, hay que ir a trabajar para atrás. Marc Frechet lo que descubre es algo maravilloso. Y te voy a contar la historia de Marc Frechet, que es lo que te prometí en las 2 promociones que hice antes de esta charla. Marc Frechet era un placer escucharlo en sala. Decía, la primera cosa que traía era, ¿ustedes conocen a alguien que haya nacido en una cárcel? Levanten la mano. Casi nadie levantaba la mano, muy difícilmente, alguna que otra vez. Y después preguntaba, ¿y que haya vivido su primer año y medio de vida en una cárcel? Nadie. Bien. Dice, acá tienen uno. Yo soy hijo de una madre y un padre no tan santos, y que cuando mi mamá y mi papá, para poder comer en la Francia en la que ellos les tocó vivir, mi mamá salió a robar. Y para no ser juzgada, le pedía a mi papá todas las noches que por favor le hiciera un hijo, porque los jueces se iban a apiadar de ver a una mujer embarazada. Tanto insistieron, que al final, bueno, la mamá de Marc Frechet quedó embarazada. Y Marc Frechet era muy cómico diciendo en sala, diciendo, bien, aquí ustedes verán el producto de lo que mi mamá tanto quería.
Pero la justicia francesa es bastante dura y no solamente no se apiadaron de ella, sino que la metieron presa embarazada. Yo nací en la cárcel y estuve mi primer año de vida, mi primer año y medio de vida dentro de una cárcel. Todo esto lo descubrí porque, estoy hablando por Marc Fréchet, él decía que todo esto lo había descubierto porque a él le pasaba como psicólogo algo muy raro, que era la intención siempre de rescatar personas. Entonces vivía preocupado. ¿Cómo es que no puedo dormir tranquilo pensando en que tengo que salvar a alguien? Si ya no es mi problema, es el problema del otro. Yo hice lo necesario. Y él se enteró de esto, de la cárcel, después de muchos años, cuando fue a la mamá y le preguntó, mamá, él había estudiado personas como Abraham, a Thoreau, a Anne-Céline Schusterberger y otros, y le fue a preguntar a la madre qué era lo que había pasado, y la madre le contó esta historia. Y fue así que cuando le pregunta a la madre, mamá, ¿qué sentías en la cárcel? Hijo, ¿qué se puede sentir en la cárcel? Con una mano, ustedes no me van a ver porque las estoy alejando un poco acá, pero con una mano tocaba una pared y con la otra mano tocaba la otra. Y entonces sentía una sensación, una necesidad de salir, y por eso le pedí a tu papá que por favor me diera un hijo. Pero así todo, con vos en la cárcel y todo, no pude salir y tuvieron, recién después de casi 18 meses de condena o un poco más, pude salir de la cárcel, pero me sentí totalmente, no te puedo explicar, hijo mío, lo que es la falta de la libertad. Es sentir como que alguien te venga a rescatar. Y yo creo que te tuve para eso, para que me vinieras a rescatar. Así abrió los ojos Marc Fréchet cuando él sintió que era lo mismo que le pasaba con sus pacientes, trataba de rescatarlo. Pero ahí no terminó la historia. Cuando pasaron unos años y él conoce a una linda mujer en una fiesta, al poco tiempo empiezan a salir y después de un tiempo le pide casamiento, y la noche de bodas, ella quedó paralizada. Horror para Marc Fréchet, dijo, pero ¿cómo? ¿Quedó embarazada por tener sexo? ¿Qué le habrá pasado? No sé. Y entonces, recordando lo que le había preguntado a su mamá, le fue a preguntar a la madre de su esposa, que estaba en cama, le fue a preguntar a su suegra que le contara un poco la historia de su mujer. Y entonces la suegra de Marc Fréchet le cuenta que cuando ella estaba embarazada, su marido se cayó de una escalera y quedó paralizado por casi 7 o 9 meses y casi como otro año para poder rehabilitarse. Y entonces le preguntó, ¿qué sintió usted en ese momento? ¿Y qué puede sentir una mujer que está embarazada, que tiene que salir a trabajar, hacerse cargo de la casa y demás? Me di cuenta que el día que mi marido tuvo sexo conmigo fue lo peor que podía haber hecho, tener un hijo, porque me reventó la vida, porque yo tenía que mantener la casa con esta panza y criando esta hija. Cuando él va y le cuenta a su mujer, que estaba internada, la historia que no sabía de su papá y de su mamá, en ese momento pareció casi milagroso, pero empezaron en menos de 48 horas a rehabilitarse esas vértebras. Ahí es donde Marc Fréchet introduce a la historia algo maravilloso que muestra cómo los ciclos celulares biológicos memorizados también están en nuestra psiquis. El padre, la madre, en el momento que tienen su independencia y empiezan a sobrevivir por sus propios medios, el padre, que era electricista, se cae, queda paralizado, y entonces se empieza a dar cuenta que esto
no es casualidad. Y comienza a estudiar en todos sus casos, los cuales está escrito, y en centenares de casos está reflejado esto, que queda inscrito en el cerebro del hijo que está en este momento en la pancita de la mamá, queda grabada, porque en el momento que está en la panza de la mamá no es algo independiente, es un órgano más. Entonces las emociones que tiene la mamá son las emociones que tiene el bebé en la panza. Entonces ahí es donde se comienza a crear el famoso proyecto sentido. Le empiezan a poner sin querer y desde el inconsciente familiar, así como a Mar Frechet le tocó rescatar a sus pacientes, la hija le pasó a su esposa, le pasó como hija tratar de alguna forma imitar en algo al padre. Por eso nosotros a veces somos médicos o abogados o nos dedicamos a esto y no sabemos por qué. O lo hacemos en automático. Y soy médico porque papá fue médico o porque papá quiso ser médico. Hay muchas formas de reparar, o sea, el fin que tiene toda especie viviente es de evolucionar a lo largo de la historia. Y las especies evolucionan en millones de años. Pero ¿saben qué? Nosotros también, como seres humanos, tenemos una misión de evolucionar la historia de nuestros padres. Por eso la historia de ellos está inscripta en nuestros genes, y a eso se le llama epigenética, porque si mi papá tuvo frustraciones por su trabajo o porque no fue la persona que hubiera querido ser, muy probablemente eso me quede como mandato en las creencias, pero también me queda en los genes. Y está en mí evolucionarlas, como el padre que es pegador, golpeador. Entonces a lo mejor de ese mismo padre nace un hijo que es borracho también, alcohólico como el padre y pegador. Pero también nace otro hijo que empieza a trabajar en causas que tienen que ver con la recuperación de los alcohólicos. Es una de las formas y que le dan sentido, por ejemplo, a una de esas asociaciones que se llaman Al-Anon. Entonces, nosotros reparamos de muchas formas la historia de nuestros padres. Pero reparar no significa sanar. Nosotros a lo mejor estamos reparando la historia de nuestros padres a través de enfermedades nuestras también parecidas a las de nuestros padres. Pero sanar es, después de la reparación, adquirir conciencia para poder sanarme. Yo tuve cáncer también y me sané gracias a todas estas cosas que aprendí. Y yo te recomiendo que vos puedas hacer una introspección como empezamos esta charla y ya cerca del final. ¿Cuáles son los conflictos o aquellas cosas que te están deteniendo en la vida? Y que empieces a ir en lo profundo para empezar a comprender que es muy distinto el proyecto sentido con el que te tuvieron tus padres. Hay proyectos sentidos que son terribles. El hijo, por ejemplo, que viene a reparar aquel otro hijo que murió. O, por ejemplo, la mujer que tiene el hijo para retenerlo al marido. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos tipos de proyectos sentidos, que es con el que nacemos, que empieza 2 o 3 años antes de quedar embarazada tu mamá, o sea, antes de la preconcepción, la concepción, el embarazo y los 3 a 7 primeros años de vida. Entonces empezá a mirar los 3 primeros años antes de que tu mamá quedara embarazada, cómo estaba, y mirá los 7 años posteriores, o sea, los primeros 7 años de tu vida. Y pregúntale a tu mamá sobre el embarazo, cómo fue. Y muy probablemente te encuentres con perlitas, con tesoros que no te hubieras imaginado. Porque si naciste en la época de la dictadura o en una época en la que hubo persecución, muy probablemente tus padres vivieron emociones que hayan ido ahí a la pancita y que hayan ido a tus genes.
Entonces, ¿cómo seguir con todo esto? Yo voy a seguir dando charlas por acá, pero te invito para que el 9 y 10 de mayo vamos a comenzar el primer programa de biodecodificación online desde la consultora Alas. El 2 y 3, o sea, el fin de semana que viene, estoy dando el segundo año para Paraguay y Argentina. Y el 9 y 10 de mayo comenzamos el programa de biodecodificación para toda América Latina y que ahí vamos a ver muchísimas cosas. Es muy, muy, muy interesante, pero más que interesante, te puede ayudar a resolver muchísimas cosas de tu vida, ya sean enfermedades, conflictos o esos espacios, como dijimos al principio, espacios detenidos. El espacio detenido en tu vida tiene que ver también con algo que decía Bert Hellinger, el amor detenido. A mí me gusta llamarlo el punto fijo. Y como diría Eckhart Tolle, es el momento en tu vida, a lo mejor lo tuviste a los 3, a lo mejor fuiste a los 7, si tuviste bullying, y ahí comienza una desvalorización en tu vida que comienza a generar programas que se comienzan a repetir en tu vida, por lo cual a lo mejor sos despedido de lugares que no querías, a lo mejor querías trabajar y no te valoraron, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas que parecen una gran maraña, están en nuestro inconsciente y te invito a seguirlas compartiendo, porque como una frase que dice mi querido maestro Salomón Selah, una vida en conciencia, sin conciencia del inconsciente, es una vida inconsciente. Le dedico parte de este espacio a Salomón Selah y a varios biodecodificadores muy serios que hay en todo el mundo, y que hagamos de esta profesión algo honroso, algo ético y que sea realmente beneficioso tanto para pacientes como para médicos, para poder ir abriendo, integrando las distintas disciplinas para la evolución conjunta de un ser que nos merecemos ser, un ser feliz. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta charla y te espero para la próxima, que va a ser el próximo sábado. Muchísimas gracias y que tengas una linda semana. Hasta luego.